Buenas tardes. Muy contento de estar con ustedes en esta cumbre mundial de naturopatía. Mi nombre es Jorge Salinas, soy químico farmacéutico, naturópata, doctor en medicina naturista y magíster en ciencias naturopáticas. El tema que quiero compartir con ustedes es un trabajo muy lindo que va a recoger tanto la parte teórica, pero también basado en la experimentación y en la experiencia y espero que sea un punto de apoyo para todos aquellos, los colegas que estén mirando y participando de esta cumbre. Mi ponencia se titula Naturopatía Herbológica, Aromas para la Ansiedad. Se va a dividir en cuatro módulos esta presentación. Básicamente vamos a ir viendo la ansiedad, ¿cierto? Algunos aspectos epidemiológicos, de qué se trata el problema que queremos abordar y posteriormente cuáles son algunas formas en que tiene hoy en día tenemos para poder trabajar con este problema. Evidentemente que vamos a evaluar también el enfoque naturopático al respecto, pero principalmente vamos a enfocarnos con el uso de aceites esenciales. Bueno, vamos a empezar a definir qué es lo que es la ansiedad, ¿cierto? Que en realidad es una sensación que habitualmente está indicada en nuestro organismo para mantenernos en alerta, para podernos expectantes a cualquier situación y prepararnos entonces a una posible respuesta o dentro de un sinfín de posibilidades, ¿cierto? Para poder resolver entonces o reaccionar frente a este estímulo que nos va a manifestar el entorno. La ansiedad no tiene per se absolutamente ningún componente negativo, es una capacidad evolutiva, ¿cierto? Conductual que nos permite entonces enfrentar las vicisitudes que tiene la vida, pero en ciertas ocasiones nos vamos a dejar con un problema y es principalmente apuntado, y cuando nosotros nos referimos a la ansiedad desde el punto de vista patológico, tiene que ver con aquella respuesta que no tiene una causa probablemente aparente y que empieza entonces a manifestar un estado de alerta que nos va a conducir entonces posteriormente a un desgaste. Si nosotros vemos la imagen que está ahí, ¿cierto? Y nos tomamos 5 o 6 segundos en analizarla, vamos a tener bastantes sensaciones. Focalicémonos directamente en esta imagen y me gustaría que nos tomáramos unos segundos y empezáramos a ver, evaluar qué es lo que nos provoca, ¿ya? Lo más probable es que a muchos de ustedes les provoque la sensación de incertidumbre, ¿cierto? Un poco anticipatoria, qué va a pasar si este globito llega a tocar los pinchos, ¿cierto? Que están en la base, y por experiencias previas, nosotros ya nos estaríamos preparando o anticipando que el globo se va a reventar, y eso va a generar un sonido de más o menos cierta intensidad. Ya para algunas personas, según su experiencia previa, ese evento, si es que ya lo tiene como aprendizaje, le va a generar un ruido molesto, ¿cierto? Un ruido impactante. Y por lo tanto lo va a asociar con un efecto o como una sensación de angustia, de intranquilidad. Ya otras personas tendrán la sensación de que ojalá se escape el globo, ¿cierto? Esperando y alistándose su energía para que el globito se escape de esta situación, ¿cierto? De que se pueda eventualmente romper, ¿ya? Entonces, esa sensación de ansiedad que tiene una razón, ¿cierto? Porque estamos visualizando una imagen o si estuviéramos en vivo, estaríamos esperando, estamos participando con ese entorno, tiene un objetivo entonces anticipatorio. Sin embargo, cuando ya esta misma situación empieza a ocurrir, esta misma sensación de angustia, de desazón, empieza a ocurrir sin una causal probablemente aparente o mediata, ya estamos empezando a surgir entonces un problema de ansiedad.
¿ya? Si nosotros nos vamos estrictamente a la etimología de la palabra, la ansiedad, en el fondo lo podemos buscar en el diccionario y nos va a parecer que está asociado a una sensación desagradable, ¿cierto? Porque es de angustia, de intranquilidad, inquietud, de nerviosismo, de preocupación, ¿ya? Y es una sensación más que, como lo indiqué y lo expuse hace un momento, son sensaciones que son propias del ser humano, nos conlleva a la anticipación, a prepararnos, ¿cierto? A sacar ventajas ante un eventual problema y evidentemente es una respuesta de fase aguda, o sea, de corta duración y evidentemente se va a resolver cuando ocurra el evento, ¿sí? Y cómo vamos, y la respuesta que nosotros vamos a ejercer en base a ese estímulo, ¿ya? Para bien o para mal. Pero ya cuando tenemos este concepto del nerviosismo, esta situación que ya va más allá del hecho puntual, sino que un estado de sensación de peligro, de amenaza o de desazón, y que se va manteniendo a través del tiempo, evidentemente que ya no estamos en fase de estado agudo y por lo tanto ya la respuesta nos empezaría a generar más un problema que una ayuda. Entonces la ansiedad es una emoción que todo el mundo ha experimentado en algún momento y que vamos a experimentar, ¿cierto? Que va a ayudar al organismo a prepararse, va a producir una reacción tanto psíquica como fisiológica. El cuerpo se va a preparar para una eventual reacción y va a hacer una activación entonces intensa, tanto del sistema nervioso central, pero también de otros sistemas que están aparejados, ¿cierto? Y que son necesarios para dar respuesta. El sistema inmunológico, el sistema endocrino, ¿cierto? El neuromuscular, todo se va a preparar para esa reacción. ¿Ya? Y evidentemente que es la forma que la naturaleza nos provee de un salvataje, ¿cierto? Una no pasividad frente a una situación que pudiera generar un riesgo, ¿cierto? O un daño hacia nosotros. Y que va a quedar evidentemente en la memoria como recuerdo, incluso como recuerdo eh, en lo más profundo de nuestro inconsciente, y que ante una situación similar o de similares características, va entonces el cuerpo a recordar cómo reaccionar y esta respuesta debería ser más rápido, más eficiente, de tal manera de que si es que estuviéramos frente a una suerte de situación en riesgo vital, podemos salir entonces favorecidos. Ahora, son sensaciones físicas desagradables, nuestra psique no la asocia con algo de bienestar, ¿cierto? Porque se pone toda la atención frente a esta situación y se adelanta, ¿cierto? Para huir del peligro. Y van a ocurrir reacciones de corte excitatorio, como palpitaciones, van a ocurrir mareos, náuseas, el corazón late más rápido para hacer llegar más sangre al músculo y al cerebro, tener más glucosa, más oxígeno y por lo tanto, si necesitamos más oxígeno, vamos a tener que aumentar la ventilación respiratoria, vamos a respirar más fuerte, más profundo, ¿ya? Los músculos se van a preparar en condición, ¿cierto?, de semicontractibilidad para poder dar una reacción, una respuesta rápida. Van a haber mecanismos en la piel incluso, ¿ya? Para evitar o de cierta forma hacerla más resistente a una lesión, a una contusión, y las hormonas, ¿cierto?, que van a ir regulando todo esto, principalmente corticoides, que tienen un efecto también, además, antiinflamatorio en los tejidos y órganos para evitar el daño físico. Entonces, una vez que ocurre el peligro, se tiene éxito o se fracasa, pero para bien o para mal, la amenaza entonces real constituye entonces, se logra sortear esa amenaza, ¿cierto? Y la alarma va a disminuir y va a desactivar a través del sistema nervioso y se restablece entonces el equilibrio en la fase inicial. Pero cuando no hay una situación concreta, entonces ocurre que estas sensaciones empiezan a mantener, ¿ya? Y empiezan a haber entonces situaciones en que podemos eventualmente ir incapacitando o limitando la capacidad que tiene el individuo para poder responder y reaccionar y interrelacionarse de forma natural con su medio, ¿ya? Y eso es lo que nosotros entonces llamamos ansiedad, pero ya desde el punto de vista patológico, ¿ya? Como un desequilibrio. Entonces, la ansiedad ya aquí se empieza
a constituir un trastorno, ¿ya? Muchas veces se habla o se diagnostica como trastorno de ansioso o trastorno de ansiedad, porque ya cuando esta sensación del estar a la expectativa de un algo que va a ocurrir y que no ocurre, ¿cierto? Porque no tiene no es un hecho fehaciente, no es una consecuencia directa, entonces se convierte en un problema que va incluso en casos más profundos y pronunciados, podríamos encontrar con una verdadera acción incapacitante del paciente. El paciente no se atreve a salir, el paciente no se atreve a relacionarse con los otros, etcétera. O sea, podría ser incluso un extremo. Entonces empezamos a perder la capacidad de realizar actividades que nos gustan y empezamos a generar entonces un círculo negativo, un círculo vicioso en las cuales nos vamos profundizando aún más con nuestro sentimiento de inseguridad, con nuestro miedo, y esto se empieza entonces a mostrar o a manifestar en nuestro organismo. Entonces, los trastornos ansiosos son aquellos que van a tener una cronicidad. El proceso se empieza a manifestar y a mantener sobre el tiempo y ya escapa entonces a la acción fisiológica aguda, temporal, limitada y autolimitada. Entonces, el paciente no vuelve a su equilibrio, queda en una permanente y constante estado activo, estado de alerta, y si no, el paciente no logra llegar a volver a restablecer ese equilibrio, ¿ya? A través, por ejemplo, de un tratamiento, lo más probable es que van a empezar a manifestarse síntomas de eh, el exceso, ¿cierto? De actividad en ciertos órganos y eventualmente el paciente pudiera empezar también a agotar los recursos que tienen sus órganos para poder funcionar de forma equilibrada y manifestarse a través de un daño físico y una sintomatología. Y también la psiquis, ¿cierto? La parte consciente, racional, el paciente también empieza a agotar recursos y por lo tanto empiezan a aparecer situaciones, sensaciones y pensamientos que se van a transformar en un estado permanente de angustia, de estrés y por lo tanto también va a generar ahí un sinnúmero de trastornos de la conducta que lo van a llevar al paciente a no actuar, a no hacer o actuar de manera anómalo frente a el resto de o las situaciones habituales, ¿cierto?, de su día a día. En general, los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más comunes, ¿ya? Hay una estadística ahí del 2021 que aparece en las páginas de la Organización Mundial de la Salud, indican que afectaron a 359 millones de personas. No olvidemos que estas cifras, evidentemente, que también están influenciadas por el problema de la pandemia, que afectó de manera global y que fue altamente impactante para todas las personas, ¿cierto? Viviendo con un constante miedo a contagiarse, a morir, a que se murieran sus familiares, etcétera, y evidentemente que eso una repercusión que hasta hoy en día estamos viendo en los pacientes que atendemos y lo que entran a atenderse a los sistemas, ¿cierto? Tanto público como privado, con respecto a la salud mental. Ahora, ¿qué sabemos también de los cuadros ansiosos? Que los cuadros ansiosos o trastornos de ansiedad afectan en mayor proporción a las mujeres que a los hombres, que los síntomas también se inician temprano, en la infancia o también en la adolescencia, y muchas veces quedan silentes hasta que se reactivan en la etapa adulta. Y si bien es cierto, existen tratamientos que son muy eficaces para este tipo de trastornos, pero hay tratamientos que eventualmente pudieran dejar también algún tipo de secuela o cobrarse con algún tipo de efecto secundario, como son generalmente los psicofármacos. Y aproximadamente una de 4 personas con un trastorno de ansiedad efectivamente recibe tratamiento para esta afección, porque muchas veces, sobre todo cuando están en etapas iniciales, el- 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 los sistemas sanitarios no le brindan la atención o el abordaje eh, adecuado debido generalmente a la gran carga asistencial
y que en un inicio los trastornos ansiosos son muchas veces aislados de, de otras situaciones o otras enfermedades o situaciones mentales que generan mayor impacto, ¿ya? Como por ejemplo las depresiones. Pero sin embargo, la ansiedad es el inicio de muchas afecciones de salud mental que ocurren, que posteriormente son mucho más complejas porque además van a involucrar un mayor compromiso del estado de salud del paciente. En general, lo que ocurre con un trastorno de ansiedad, más o menos, va a ocurrir como sintomatología, que hay una dificultad para concentrarse o de tomar decisiones o decisiones correctas. Va a haber, evidentemente, un cambio en el trato, en el ánimo, ¿cierto? Va a haber una irritabilidad, los pacientes se quejan o acusan de que se ponen más irascibles, que tienden a ser menos tolerantes, ¿ya? O los familiares o las personas que lo rodean, que lo viven cuando van a la consulta, indican, cuando acompañan, indican que se ha puesto eh, más furibundo, más irritable, menos tolerante, más conflictivo, ¿ya? Que pueden ser entonces cuando tenemos un paciente que ha empezado a cambiar hacia ese tipo de reacción o de reactividad, podríamos estar pensando también en un proceso ansioso subyacente y que se está manifestando en esa línea. Pueden ocurrir síntomas inespecíficos, pero tienen la connotación de ser constantes, ¿ya? Por ejemplo, las náuseas o dolores abdominal, sobre todo cuando tenemos un paciente que tiende a somatizar en el sistema digestivo. Evidentemente las palpitaciones, ¿cierto? Que muchas veces llegan a urgencia, palpitaciones incluso muy fuertes, se les hace un electrocardiograma y nos arroja alteraciones en las bandas, ¿cierto? En los resultados y por lo tanto muchas veces se descarta y se deja como que es algo somático, ¿cierto? Sudoración, tiritones, temblores, trastornos del sueño. Generalmente empiezan a ocurrir inicialmente sueños que son despertares entre medio en la madrugada, ¿cierto? Que muchas veces el paciente los da como algo habitual o el clínico los puede minimizar, ¿cierto? Y que estamos en el fondo tratando el sueño, pero no estamos tratando la ansiedad. Y sensación de peligro inminente. Muchas veces hay pánico, empiezan a haber eh, conductas o pensamientos negativistas, ¿ya? Como que todo va a salir mal, como esperando siempre lo peor de una situación. ¿Ya? Y cuando ocurre un trastorno de ansiedad va a aumentar evidentemente el riesgo de depresión, evidentemente pudieran facilitar la entrada al consumo de drogas, ¿cierto? Porque de cierta forma el sistema nervioso va a recurrir o una alimentación, ¿ya? Exacerbadamente eh, excitatoria porque el sistema nervioso eventualmente va a estar tratando de manera inconsciente de buscar ayuda, ¿cierto? Para mantenerse siempre en un estado de alerta continuo. Aquí hay una lámina que indica, ¿cierto? De una mutual, un instituto de seguridad que aborda un gran porcentaje de las prestaciones de las personas que trabajan en activo en Chile y también midieron cómo ha ido aumentando progresivamente a través del tiempo aquellos pacientes que exhiben cierto, niveles cierto, de ansiedad generalizada. En general, con respecto a la edad, se ve en este cuadro que los inicios son de aparición temprana, así que muy atentos los papitos, ¿cierto? Los que tenemos hijos pequeños, empezar a también, muchas veces uno minimiza el tema mental porque espera o se proyecta de que esto ocurra en edades más de adultas. Sin embargo, estos pequeños terrores que no se logran resolver cuando pequeños, estos miedos no se abordan, ¿cierto? Pudieran generar entonces un, un, un condimento para que más adelante en su vida adulta manifieste entonces problemas ansiosos, ¿ya?
Y se proyecta, según la OMS, que 1,5 personas a nivel mundial caerá en este trastorno en alguna etapa de su vida. Por lo tanto, tenemos aquí un desafío bastante importante. Tenemos que entender que la ansiedad se aborda hoy en día básicamente en cuatro componentes. Yo les voy a hablar el enfoque, o sea, lo vamos a dividir en cuatro pilares, resumiendo, evidentemente que esto pudiera ser en algún otro país, ustedes me disculparán, podrán verlo a lo mejor de otra forma, pero yo lo dividí como cuatro categorías en las cuales se aborda hoy en día la ansiedad. Primero, evidentemente con la medicina occidental, ¿cierto? Que es el enfoque biomédico. Se ve desde el punto de vista neurológico o farmacológico y evidentemente el tratamiento y las respuestas para esta problemática va a ser, ¿cierto?, pensando en el órgano o en atacando la sintomatología. Y también hay un enfoque mental que ya viene con el aspecto psicológico, psiquiátrico, que también va a cundir muchas veces en estrategias de tipo farmacológica y lo que nos llama a nosotros también desde el punto de vista de estas medicinas que ya no son las medicinas occidentalizadas, sino que son otro tipo de prácticas, por ejemplo, el enfoque holístico, a través de técnicas energéticas, vibracionales. Estamos hablando de técnicas como, por ejemplo, el yoga, el reiki, otras situaciones que pudieran eventualmente abordar el abordaje de la ansiedad desde el punto de vista más emocional, emotivo, mental y el enfoque biológico naturista, que tiende a ser un enfoque, a mi juicio, más integrativo, porque vamos a trabajar entonces el problema de más profundamente. Evidentemente que cada una de estas eh, eh, pilares están pensados y van a contribuir a poder ayudar al paciente eventualmente y vamos a nosotros a ver más el repaso, ¿cierto? La suma de todos ellos hasta llegar finalmente a la neuropatía. Bueno, la ansiedad, hay mecanismos biológicos, se conocen ya que todo nuestro cerebro se comunica a través de sustancias químicas, a través de corriente eléctrica, y evidentemente que todo lo que es información va a ir a través de la vida, va a ir predisponiendo cómo nosotros vamos a reaccionar, ¿cierto?, frente a situaciones que van ocurriendo en el día a día, ¿ya? Se sabe hoy en día que la ansiedad, al igual que el estrés, generan un mecanismo bioquímico que incorpora tanto el sistema nervioso como el sistema adrenal. Ya hay hormonas que van a ir generando entonces respuestas y para que todos los órganos y todo el cuerpo se predisponga a esta situación de ataque, de alerta. Hay varias neurotransmisores incluidos. Hay algunos que no solamente tienen que ver con estado de alerta, sino que también cómo nosotros eh, dimensionamos esta situación, cuál es la experiencia que nosotros eh, tenemos de esta situación y evidentemente que hay otras sustancias bioquímicas que están por descubrirse. Y todo esto conlleva el enfoque farmacológico, ¿ya? Que es orientar básicamente cuando hay una situación de ansiedad, ¿cierto? Vamos a abordar la sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología? Principalmente estados de irritabilidad, problemas para dormir, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando aparecen problemas para dormir, lo que utilizarán en la medicina tradicional serán algún tipo de hipnótico, sedante, ¿cierto? Para poder obligar al cuerpo, de cierta forma, a poder conciliar el sueño. Sí hay también situaciones en las cuales el cuerpo está en demasiado desequilibrio, manifiesta una alteración en la personalidad, se van a utilizar algún tipo de ansiolítico o se pueden producir antidepresivos. Si estamos también en ese tipo de fase. Y evidentemente que ya para casos más graves, donde ya tenemos una alteración eh, nerviosa importante, se utilizarán antipsicóticos, ¿ya? De los más antiguos a los más nuevos. Ahora, el enfoque mental, psicológico, va a tratar de utilizar y focalizarse cómo se manifiesta desde el punto de vista conductual y cada uno de ellos se irá entonces abordando
técnicas de esta expertise. ¿Ya? Terapia cognitivo-conductual, aceptación, sistemática, tratar de que la parte racional del paciente domine sobre esta manifestación, ¿cierto? De miedo permanente, de constante. Y eso funcionaría siempre y cuando la mente tenga la capacidad o los recursos para poder alcanzar entonces este nivel de racionalidad, que en el fondo es lo que va a mejorar y que va a lograr dominar y controlar. El enfoque holístico, técnicas energéticas, vibracionales, meditación, yoga, respiración profunda, evidentemente que también son extremos muy importantes, tienen muy buenos resultados con respecto a la sintomatología. ¿Ya? Sin embargo, el enfoque que nosotros vamos a profundizar, el enfoque naturista. ¿Por qué considero y me atrevo a indicar que el enfoque biológico naturista debiera ser el primero y el más importante, no restando la importancia del resto, sino que simplemente indicar que lo básico sería que nosotros hiciéramos una focalización del cuerpo en forma integral para evaluar cómo esta situación, ¿cierto? Cómo podemos realizar que el cuerpo logre controlar a través de su sistema nervioso central, principalmente a lo más fino que nos ha dado la naturaleza, que es la parte racional de la mente, entonces logre poder separar y calmar cuando no existe en realidad un peligro evidente. Cuando nosotros estudiamos naturopatía siempre trabajamos con la concepción básica de que lo que vamos a ver no es un síntoma, no es una enfermedad con un nombre como depresión, ansiedad, trastorno ansioso, sino que nosotros vamos a focalizar primero que nada cuál es el terreno. Y sabemos, ¿cierto? Con los distintos conocimientos que nos fueron dejando los distintos estudiosos, ¿cierto?, de la medicina naturista, que básicamente el ser humano, así como toda la naturaleza, se rige por patrones, patrones matemáticos, ¿cierto?, en los cuales los primeros naturistas fueron identificando, ¿ya? Y correlacionando con respecto a ciertos arquetipos o a ciertas grupos de personas con características comunes y que generalmente enfermaban también un poco común. Se parece un poco también al enfoque de cierta forma homeopático, ¿cierto? Y otros enfoques que también fueron viendo este tipo de, eh, o a reconocer este tipo de patrones. Nosotros sabemos que en general, por ejemplo, si nosotros nos dividimos en los tres grupos principales según la contextura, los endomorfos, mesomorfos y ectomorfos, sabemos que los ectomorfos tienden más a ser eh, excitados desde el punto de vista del sistema nervioso, ¿cierto? El sistema nervioso es más irritable, más excitatorio, y por lo tanto podríamos entender que constitucionalmente un ectomorfo podría tender más a la depresión que otro grupo, ¿ya? Entonces, generalmente nosotros lo que vamos a trabajar ahí son con los remedios sintomáticos, ¿ya? Y también constitucionales, como es el caso, por ejemplo, de la homeopatía. Ahora, naturist- naturopáticamente, nosotros sabemos que la ansiedad evidentemente es una hiperestimulación del sistema nervioso, independiente de la causa, ya sea por un trauma en la infancia, un terror que no fue superado, pero hay una estimulación del sistema nervioso, o un conflicto actual que el cerebro lo interpreta, ¿cierto?, como una amenaza. Entonces, esta hiperestimulación del sistema nervioso tenemos que considerar que hay factores del día a día que contribuyen a esta hiperestimulación, ¿ya? Entre ellos están los alimentos. Nosotros ya sabemos que la nutrición forma parte esencial e importantísima de cómo el cuerpo va a responder durante toda la vida. Tenemos alimentos que ya tenemos considerados que son altamente irritantes del sistema nervioso, como son, por ejemplo, los azúcares refinados, ¿ya? Que contribuyen a un estado de excitación nerviosa importante y que evidentemente si tenemos un paciente con ansiedad tendríamos que evaluar cuál es el tipo de alimentación y después, ¿cierto?, ir evaluando cuáles son aquellos que pudieran afectar de mayor o menor grado este tipo de situación. Evidentemente que si yo tengo un paciente que está en ansiedad, lo primero, cuando le voy a hacer un cambio de nutrición, tengo que eventualmente sacar los excitatorios. Ahora, la estimulación del sistema nervioso per se también va a generar
una hiperestimulación del sistema nervioso eh, en general, global, no solamente la parte consciente, sino que también la inconsciente. Entonces, hay situaciones en que nosotros, en el diario vivir, vamos a afectar, ¿cierto? Vamos a hiperestimular un sistema nervioso que ya está estimulado y por lo tanto aquí es importante también el ver otras acciones, ¿cierto? Del cómo vivir el paciente. Si el paciente vive en un ambiente que es agresivo, por ejemplo, relaciones familiares, relaciones laborales que son altamente, lo mantienen con un nivel de estrés altamente elevado, va a ser un ingrediente activo de nuestra hiperestimulación del sistema nervioso. Pero a veces hay otras condiciones en que el paciente se hiperestimula de otra forma, como por ejemplo el uso de las pantallas. ¿Ya? El uso de las pantallas es altamente irritante o irritativo del sistema nervioso central y por lo tanto si tengo un paciente que pasa muchas horas con pantalla y tengo una ansiedad, tendría que también enfocarlo y trabajarlo por ese lado. Los hábitos tóxicos, bueno, el cigarro, las drogas, todo eso va, el alcohol incluso, que en un principio es un depresor nervioso, pero también genera irritación a mediano plazo. Hoy en día estamos sospechando hasta de la microbiota, ¿cierto? Cómo los componentes que viven en mi intestino van a generar mayor o menor grado de hiperestimulación o irritación y me va a entonces favorecer o mantener un estado de, de- de ansiedad. El uso de estimulantes, ¿cierto? Todo lo que son colorantes artificiales, todo lo que son edulcorantes de la industria, son irritantes también del sistema nervioso. Y como indica la ley de los ciclos, la ley de la naturaleza, siempre cuando estamos arriba en el carrito vamos a llegar abajo. Por lo tanto, cuando yo tengo un paciente con un estado de ansiedad que ya lleva un plazo mediano o ya largo, vamos a encontrar a veces un paciente que ya va en la fase de depresión, va en la fase de abajo, o sea, ya ha agotado su sistema nervioso y va a estar transitando entonces el estado de depresión combinados con el estado de hiperexcitabilidad. ¿Ya? Así que hay también un estado de depresión, estar considerando también que puede haber se originado por lo menos con una excitación, con un estado ansioso inicial, de inicio, que no fue pesquisado, no fue considerado ni valorizado. Y dentro de la estrategia que yo quiero presentar acá y que les propongo como herramienta a tener en consideración es copiar un poco lo que hacen las plantas, ¿ya? A través de los aceites esenciales. ¿Qué son los aceites esenciales? Los aceites esenciales son extractos que se utilizan de las plantas medicinales, algunas plantas medicinales que tienen la capacidad de fabricar esencias, ¿ya? Y estas esencias el hombre las aprendió a sacar del cuerpo de la planta a través de un proceso llamado destilación. Las esencias son fabricadas por una parte microscópica de la planta, que son unos organelos, ¿ya? Que van a generar sustancias aromáticas a través de un metabolismo secundario, siendo el principal el de la fotosíntesis, ¿cierto? Y que hasta hace un tiempo atrás no se sabía cuál era su función. Hoy en día ya se valora que estas sustancias ayudan a poder mantener a la planta viva, ¿ya? Ya que tienen varios efectos, entre ellos poder convivir con su medio, pueden alejar depredadores, pueden atraer polinizadores, ¿ya? Les permite mantenerse su tejido en base a fluctuaciones climáticas, etcétera, etcétera. O sea, tienen varias funciones en la planta. Sin embargo, eh, eh, vamos a ir viendo que si podemos resumir todas las funciones que hacen los aceites esenciales en la planta por las cuales las produce, podríamos decir principalmente que es para protegerla del estrés. ¿Ya? La planta se estresa generalmente cuando cambian sus condiciones ambientales, ya sea por un depredador, por un factor climático, y la planta entonces fabrica estas sustancias para poder trabajar, para poder mantenerse en equilibrio, ¿ya? Por varios motivos y varias razones bioquímicas. Entonces, esta esencia que fabrica la planta, el hombre la aprendió a destilar,
la saca a través de un arrastre con vapor caliente. No me voy a explayar acá en la fórmula, pero es un proceso de laboratorio más o menos sencillo, en donde hacemos pasar una corriente de vapor de agua por el material vegetal recolectado y posteriormente todo ese vapor se condensa con un refrigerante y posteriormente vamos a tener un líquido que va a tender por gravedad a separarse entre aceite y el agua, ¿cierto? El aceite con el agua no se mezclan. Y este aceite va a ayudar, entre otras cosas, también a enfrentar el estrés, pero en este caso a las personas, al ser humano. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque estos aceites que se pueden absorber, tanto vía inhalatoria, oral o térmica, van a llegar finalmente al sistema nervioso central, ¿ya? En la cual va a permitir, a través del cerebro límbico y las memorias más primitivas, va a hacer un efecto regulador, relajante, ¿ya? Al margen de que un aceite esencial tiene muchos componentes volátiles, está compuesto por muchos químicos activos que van a tener distintas funciones entre ellas, pero es lo que se sabe hasta a través del cómo funcionaría a través del ánimo. Y por lo tanto, van a ocurrir efectos psicológicos y fisiológicos que están provocados, sí, incluso por la simple olfacción de los aceites esenciales. Ahora, no de todos, hay algunos que particularmente tienen mejor o mayor, tenemos mayor o menor conocimiento de su utilidad con respecto a estas acciones. Entonces, se ha medido ya que el estado emocional cambia de un paciente cuando está utilizando aceites esenciales. Hay efectos sobre el sistema nervioso autónomo, como por ejemplo disminuir la frecuencia cardíaca o puede subir. Hay cambios en la frecuencia respiratoria, hay cambios en la presión arterial, en la conductancia de la piel, temperatura, ya, frecuencia del párpado. O sea, hay varios síntomas del sistema nervioso autónomo que van a acusar de que hay una reacción cuando el paciente es sometido o es contactado con este aceite esencial. Y también se ha detectado actividad, cambio en la actividad eléctrica, ¿cierto? Cerebral, etcétera. Ahora, en general, un aceite esencial tiene por lo menos unas 90 a 150 moléculas activas. Por lo tanto, no hay un fármaco propiamente tal que esté indicado como la acción. Sin embargo, hay algunas moléculas que se sabe, que ya tenemos el conocimiento de que en general, si tienen una mayor concentración en ese aceite, por así decirlo, mandarían el efecto de todas las otras. Entonces, hay moléculas terpénicas, ¿ya? Que son hidrocarburos que tienen acción calmante. Por ejemplo, las cumarinas tienen una acción calmante, los aldehídos terpénicos tienen una acción calmante y los ésteres terpénicos también. Entonces, los aceites esenciales que son relajantes, tenemos la mandarina, la citrus reticulata, que se obtiene de la cáscara, que tiene algunas moléculas químicas definidas que en mayor concentración o con mayor relevancia y que serían los que comandan esta acción relajante, esta reacción que va a hacer que cambie la frecuencia cardíaca, se relajen los músculos, ¿cierto? Y eso ocurre a nivel central, donde empieza a enviarle la señal entonces al resto del cuerpo. También tenemos un pariente, ¿cierto? Las cáscaras de la naranja, el Citrus sinensis, que también genera un aceite esencial con esta actividad. La bergamota, que también a través de su cáscara podemos obtener sustancias, ¿cierto? Que van a producir la relajación. La lavándula angustifolia, que es bien una planta ícono de la aromaterapia, eh, que tiene un olor característico, que se utiliza mucho en perfumería. Bueno, la lavanda angustifolia también tiene un potente componente bioquímico que también logra generar una acción relajante, incluso comparado con algunas benzodiazepinas. Tenemos también otra especie de lavanda, la lavándula o lavandino que se llama, también aumenta, o sea, también tiene un efecto relajante y el otro cítrico, ¿cierto? Es el naranja amarga, pero el aceite destilado principalmente de las hojas. También genera una acción relajante. Y aquí, si ustedes se fijan, yo les puse unos globitos de mayor a menor tamaño porque también es importante saber que el efecto es creciente. Por ejemplo, si yo estoy con un cuadro ansioso de inicio, que no tiene mayor trasfondo o no tiene una somatización más profunda, podría partir con naranja o mandarina, ¿cierto? Ahora, si tuviera un paciente que en realidad tiene un problema más
complejo, que además tiene un importante problema de insomnio, por ejemplo, o un nerviosismo marcado durante el día, ya podría usar, por ejemplo, un citrus aurantium, que es el naranjo amargo, ya, porque el efecto es más potente. ¿Ya? Y como les mencionaba, aquí hay una cromatografía de un aceite esencial de bergamota y aquí podemos ver que los constituyentes químicos que tienen son aquí un total de 61 en el caso de este análisis químico, ¿cierto? Y cada uno de ellos tiene en mayor o menor proporción, principalmente aquí va a tener limoneno y acetato limonilo, que son los que van a comandar el efecto sedativo. Sin embargo, también tienen otras sustancias y cada una de ellas tiene una acción, pero como viene regulado en un patrón de distintas composiciones, el efecto global del aceite cambia. Y evidentemente, como todo preparado fitoterápico o el fitocomplejo, también va a tener otro tipo de acciones y muchas de ellas uno las va experimentando en la clínica. Ahora, hay otros factores que son ya con un efecto ya no solamente relajante, sino que además sedante, o sea, con una potencia mayor, que incluso lo podemos utilizar como en cuadros que son mucho más impactables. Tenemos aldehído, ésteres o alcohol esterpénico. Y los aceites esenciales que podríamos utilizar ahí, cuando un cuadro ya es más profundo, necesitamos ya un efecto sedativo mayor. Por ejemplo, la manzanilla, podríamos tener el ylang ylang, ¿ya? Que son aceites que son muy potentes, ¿ya? Un aroma muy persistente. Tenemos también la hierba luisa, en mi país se conoce como cedrón. Eh, También está indicado el Citrus aurantium, pero en este caso el nerolí, o sea, la flor del naranjo amargo extrae un aceite que es mucho más potente como relajante, que ya incluso empieza ya con el efecto sedativo. Eh, la mejorana también tiene un efecto potente y la reina del aceite esencial, o sea, de la aromaterapia, que es la rosa de Damascena, un aceite que es extremadamente potente, se utiliza súper volátil y tiene efectos sedativos, relajantes, antidepresivos. Es realmente sorprendente. ¿Ya? Cualquiera de ellos entonces y considerando también la mayor potencia. Tenemos entonces que la rosa de macera de este grupo sería mucho más potente que un aceite de manzanilla y evidentemente que nosotros vamos a ir evaluando el caso, ¿cierto? Si un paciente no necesita un extracto o un tratamiento tan potente, evidentemente podríamos manejarlo con estos otros. No es porque sea malo o dañino, los aceites esenciales hasta el momento el techo terapéutico es bastante amplio, se utilizan dosis mínimas, sino que también es agotar el recurso porque la rosa de pancena es un aceite que es bastante más costoso y muchas veces más difícil de obtener en la clínica que uno de estos otros, ¿ya? Y si el paciente no requiere algo tan potente, a lo mejor no es necesario, ¿ya? Pero evidentemente cualquiera de estos les podría servir en la práctica clínica. Y en el caso aquí del espectro, por ejemplo, de la manzanilla, lo mismo, acá tiene muchas más moléculas, 128 que un aceite tenga más o menos moléculas no tiene que ver con que un aceite tiene mayor o menor calidad, sino que simplemente es para mostrarle que de cierta forma esta sintonía es una verdadera armonía de tratamiento, ¿cierto? Que nos va a ayudar a recuperar el equilibrio. Y en el caso de aquellos estados ansiosos que además nos está produciendo agotamiento nervioso, empieza a aparecer astenia, ¿ya? Tenemos un grupo de aceites esenciales que también nos va a aportar relajación, pero no con un efecto sedativo, sino que un efecto más de estado de alerta, ¿ya? Terpeno, alcohol esterpénico y óxido terpénico. Y aquí tenemos aceites esenciales que son neurotónicos, o sea, que potencian el sistema nervioso, ¿cierto? Que es como el aceite esencial de limón, ya la mejorana, que ya lo habíamos visto en el cuadro anterior, que no solamente tiene un efecto sedativo, sino que también neurotónico. Ahora uno se pregunta, ¿cómo puede ser eso posible? O sea, ¿cómo dos efectos? Porque en general los aceites esenciales, si bien es cierto aquí hay como una clasificación un poco alopática para poder dar a entender, pero los aceites en el fondo son verdaderos equilibradores. Van a afinar el órgano nervioso según su justa medida, ¿ya? Que es lo más maravilloso del uso de aromaterapia. El tomillo también, con el linalol, generan un efecto neurotónico, o sea, va a reforzar nuestro sistema nervioso para estar en la atención. También tenemos el palo de rosa,
¿ya? Un árbol que aparece en el Amazonas, pero también podríamos utilizar aquí el palo de hockey, un árbol oriental, y es más común encontrar su aceite, y son quimiotipos muy parecidos, o sea, tiene un perfil químico parecido y un efecto parecido. La menta piperita, excelente, exquisita, muy bien recibida por la mayoría de los pacientes. Tenemos que entender que todas estas sustancias generan aromas, y los aromas también dependen de la percepción del paciente, ¿cierto? Pacientes que hay algún aroma que no tolera por muchas razones que no alcanzamos a explicar acá, pero es importante eso también. Y la menta en general es muy bien recibida por la mayoría de los pacientes según la experiencia que yo les puedo aportar. Y por excelencia, el romero, ¿ya? El romero con un quimiotipo cineol es bastante importante, sobre todo a pacientes que están muy agotados, pacientes añosos, les viene muy bien el romero. La única indicación que habría que evaluar, porque generalmente de todos estos aceites el romero tiende un poquitito, un pichín, a subir un poquito la presión. Entonces hay que estar ahí siempre al paciente evaluándolo, si tolera bien el romero y si no, ocupar alguno de estos en este caso. Yo por experiencia personal siempre parto con el aceite de limón porque es un aceite que es muy fácil de obtener, es económico y en general es súper bien tolerado y principalmente con los adultos mayores que son los que más llegan a mi consulta. Ahí hay un par de publicaciones, en realidad hoy en día hay bastantes, donde van a respaldar entonces la experiencia que se tiene utilizando estos aceites para poder mejorar la tonificación del sistema nervioso central. Entonces, la ansiedad podemos utilizar principalmente alimentación, siempre libre de excitantes. Hay que trabajar con la higiene de sueño, sacar los irritantes nerviosos que ya mencionamos. El ejercicio físico también es importante porque el cuerpo es como un dínamo, ¿ya? Gastamos energía, pero necesitamos generar energía también. Limpieza montorio siempre, siempre, ¿cierto? Eh, Suplementación cuando se pueda, no es parte de esta charla, pero también tener en consideración la bioquímica de la célula, ¿cierto? Que es lo que necesita para activarse, principalmente complejo B, ¿cierto? Algunos minerales. La homeopatía también anda bien, ¿ya? Así que es una carta. Y en el caso de los aceites esenciales, se puede principalmente, lo más fácil, si ustedes no son aromaterapeutas, no tienen mayor conocimiento, háganlo de forma respiratoria. Una gotita, dos gotitas en las muñecas, ¿cierto? Y llevarla a la nariz con los ojos cerrados, respirar 1 o 2 minutos. En general, los textos hablan de 3 inspiraciones profundas. Yo en la práctica clínica generalmente uso 1 o 2 minutos. Eh, es lo más fácil de utilizar, ¿ya? Y ya el que quiera adentrar al mundo de los aromaterapias, evidentemente los invito a que puedan acceder a algún tipo de curso, ¿cierto? En sus áreas donde vivan, porque es enorme la cantidad de acciones que podemos poder trabajar con aceite esencial. Algunas más complejas, otras menos complejas, pero para este caso respirar es vital. Eso es lo que quería presentar, así que muchas gracias por habernos estado atentos escuchando y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias.